todos. Vamos a comenzar la lección 16, que es la que dedicamos al poder ejecutivo. Una vez que hemos terminado ya el análisis de la corona por un lado, del poder legislativo en varias lecciones por otro lado, e incluso hemos visto las relaciones entre poder legislativo y poder ejecutivo, con lo cual algunos de los temas que vamos a ver aquí podremos ya referirnos a aquellos aspectos que ya han sido analizados. Como digo, una vez que hemos visto todas estas cuestiones, debemos centrarnos en la regulación del poder ejecutivo. Dentro del poder ejecutivo pues vamos a considerar obviamente el gobierno, pero también la administración. Ambos aspectos van a ser objeto de estudio o de análisis en esta lección. El gobierno y la administración precisamente es el título o el epígrafe que la Constitución da, el título cuarto del gobierno y la administración, artículos 97 a 107. Es una regulación comparativamente más reducida que la que se dedica a las Cortes Generales. Hay que pensar que el epicentro del sistema constitucional siempre es el poder legislativo, que representa directamente al pueblo soberano. Como sabemos, el poder ejecutivo, en concreto el gobierno, a partir de su presidente, de la investidura parlamentaria del presidente, tiene un origen en el propio Parlamento y por lo tanto su legitimidad democrática, vamos a decir, que es indirecta porque pasa por su investidura parlamentaria y luego por su actuación dentro del sometimiento estricto a la ley. También conviene destacar que nuestra Constitución regula de manera separada, en títulos distintos, el gobierno y la corona. Con esto rompe con una tradición histórica española, por lo menos en las constituciones monárquicas, que hasta ahora se regulaban en el mismo título. Ya hemos visto cómo la evolución de la monarquía, desde la monarquía limitada, luego constitucional y ahora ya parlamentaria, nos hace explicar esto, porque en la monarquía parlamentaria en realidad el rey sale del poder ejecutivo ya, es decir, no se puede considerar como parte del poder ejecutivo como podría considerarse desde luego en la monarquía limitada y con ciertos matices en la monarquía constitucional. Por eso todavía en aquellos momentos ya podría hablarse de un ejecutivo dual, porque teníamos al jefe del Estado, que era el rey, dentro del Poder Ejecutivo, como cabeza del Poder Ejecutivo, pero poco a poco va cobrando más importancia por la figura del presidente del gobierno, en otros estados llamado primer ministro, canciller, etc., hasta el momento actual, en la Constitución de 1978, en el que ya el Ejecutivo deja de ser dual porque solamente viene encabezado por el presidente del gobierno, dado que el monarca sale del Poder Ejecutivo. Bien, vamos a ir más adelante en esta lección viendo los distintos aspectos de la regulación constitucional, que por lo demás tiene que ser completada con una serie de leyes que regulan actualmente tanto el gobierno como los distintos aspectos de la administración que vamos a analizar. Esto lo vamos a ir viendo, como digo, a lo largo de la propia lección, pero esto hay que completarlo también, no solo con toda esa regulación legal, sino con un análisis de la práctica, ¿no? Porque ciertos aspectos de la regulación del gobierno no aparecen detallados en la Constitución, sino que es más bien su propio funcionamiento el que nos permite entender cuál es su papel y su posición dentro de nuestro sistema de poderes. Por lo demás, también para entender la regulación constitucional, porque hay que partir de una evolución histórica con una perspectiva dinámica en la cual vamos viendo cómo, si bien, como digo, en los orígenes del constitucionalismo siempre el gran peso ha estado en el poder legislativo, que es el que sigue siendo, desde luego a día de hoy, la fuente de legitimación del propio gobierno y en definitiva del resto de los poderes del Estado, porque como veremos el poder judicial también se legitima por el sometimiento a la ley, por lo tanto el legislador de alguna manera centraliza todo, pero también es cierto que desde los orígenes del Estado social el Ejecutivo va teniendo cada vez más peso. Es cierto que desde el punto de vista de legitimación democrática el centro sigue estando en el Parlamento,
pero desde el punto de vista de la actuación del Estado, el Ejecutivo va cobrando protagonismo cuando se pasa del Estado liberal al Estado social. La complejidad de las funciones del Estado es cada vez mayor, el Parlamento tiene a veces más dificultades para una actuación rápida, ágil, eficaz, y todo esto va redundando en un mayor peso del Poder Ejecutivo, en un mayor peso del Gobierno, que tiene a su servicio toda la Administración para poder dar respuesta, que muchas veces requiere esta respuesta de medios materiales, de medios personales, es decir, de una gran complejidad para poder dar respuesta, como digo, a los retos principales, y también para poder satisfacer lo que son los nuevos derechos del ámbito social y económico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la educación, en la sanidad, en el medio ambiente. Son derechos que llevan o que implican a veces una ingente cantidad de recursos públicos y que en muchos casos pues en realidad se relacionan ellos mismos con o forman parte de grandes servicios públicos del Estado, como la salud, la educación, etcétera. Y esto, pues normalmente quien lo va a gestionar de una manera directa es el Gobierno. Luego ya veremos que todo esto pues conlleva también una serie de funciones. A veces se habla de una manera muy amplia de la función de gobierno, ¿no? Como la propia que corresponde a este poder ejecutivo, pero en realidad vamos a ver que esto implica pues una gran cantidad de funciones. Por un lado funciones de dirección, pero por otro lado la función ejecutiva o la propia potestad reglamentaria y la misma función de orientación política, que en muchos casos y cada vez más van siendo compartidas con las Cortes, ¿no? Solamente la función ejecutiva es la que, y la potestad reglamentaria, por supuesto, son las que va a asumir el Gobierno de una manera exclusiva. Bueno, este es un poco el panorama histórico, el contexto evolutivo que nos permite analizar, como digo, la regulación de la Constitución. Pero antes de empezar todavía, antes de empezar con el análisis de lo que dice la Constitución, conviene ubicar cuáles son o han sido a lo largo de la historia y también en el ámbito comparado los modelos principales de ejecutivo, ¿no? en el derecho comparado, para ubicar dentro de estos dónde está el ejecutivo o el gobierno en nuestro sistema constitucional y también la evolución del mismo. Bien, los modelos principales que se han conocido son estos que aparecen ahí apuntados. En primer lugar, el ejecutivo unitario. El ejecutivo unitario correspondería a una sola persona. Esto es lo propio del modelo presidencialista. En el modelo presidencialista, el ejecutivo se ubica o se encomienda al presidente, única y exclusivamente. Obviamente el presidente va a contar con secretarios, que son el equivalente a nuestros ministros, y con todo un equipo colaborador, pero quien realmente asume de manera unipersonal la función ejecutiva es el propio presidente. En cambio, el ejecutivo colegiado es justamente el contrario. Lo componen varias personas, pero en el derecho comparado, en el derecho histórico, el ejecutivo colegiado como tal ubica a estas personas en la misma posición. Esto es importante, porque el ejecutivo colegiado sería el típico, también se ha llamado de directorio o de comité, ¿no? Es decir, vale, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en un momento, en la Constitución del año 3 se estableció un ejecutivo, un directorio de 5 miembros, ¿no? O también el Consejo Federal Suizo ubica varios miembros, pero en la misma posición. El ejecutivo colegiado implicaría que todos los miembros del ejecutivo están en la misma posición. En cambio, el ejecutivo dualista tendría, como ya hemos explicado y hemos mencionado, una doble cabeza, una bicefalia, vamos a decir. Se comparte por un lado en el jefe de Estado, que puede ser el rey en las monarquías limitadas, por ejemplo, pero puede ser en una república exactamente igual, el presidente de la república, y con un presidente del gobierno, un canciller, primer ministro, etcétera, que va a ser quien responda políticamente ante el Parlamento. Por ejemplo, más allá de las monarquías limitadas, en las cuales el rey todavía pertenecía al poder ejecutivo, como antes hemos dicho, y lo compartía con el primer ministro, en repúblicas mixtas, semipresidencialistas, vamos a decir, como es el caso francés, tenemos todavía este modelo en la actualidad.
actualidad. Tenemos el presidente de la República, que sí forma parte del Poder Ejecutivo y de alguna manera lo encabeza, pero también un primer ministro que ocupa una posición también importante dentro de ese Poder Ejecutivo y por lo tanto vemos esos modelos, o ese modelo también lo ubicamos dentro de del Ejecutivo dualista. Y por último, que obviamente es el nuestro, sería el Ejecutivo Parlamentario. El Ejecutivo Parlamentario se ubica en el Gobierno. El Gobierno va a ser un órgano colegiado, pero en este caso no al estilo del Ejecutivo colegiado puro, donde todos los miembros están al mismo nivel, sino que va a adquirir preeminencia el presidente. Vemos que el presidente en el Ejecutivo Parlamentario es el único que tiene una investidura parlamentaria directa, es decir, el Parlamento otorga la confianza al presidente para formar gobierno, por lo tanto no en bloque a un gobierno. Pero sin embargo el presidente no se convierte en un ejecutivo unitario, ¿no? donde el ejecutivo recaiga solo en el presidente, no. El ejecutivo recae en el gobierno como un órgano colegiado, pero dentro del cual hay una preeminencia del presidente. Esto no solamente es propio de España, sino de Alemania, de Gran Bretaña, de la mayoría de los sistemas parlamentarios europeos. Como veremos, el presidente ocupa una posición de preeminencia, pero el gobierno, como órgano colegiado, tiene una serie de funciones. Por lo tanto, tendremos que distinguir las funciones del gobierno y funciones específicas del presidente. Y otras que aunque asuma el presidente, pero tienen que ser deliberadas en el gobierno. Algunas ya las conocemos como la presentación de la cuestión de confianza o la disolución de las cámaras, de las Cortes en el caso español. En ambos casos no lo asume el gobierno, sino el presidente, pero se le exige la previa deliberación del Consejo de Ministros. Se ve la preeminencia del presidente, pero no puede adoptar esa decisión sin esa deliberación. En otros casos, incluso en las decisiones que corresponden al gobierno, vamos a ver cómo esto funciona de una manera colegiada, pero con la preeminencia del presidente. El gobierno no, cuando tiene que tomar una decisión, no se pone a votar a ver qué ministros están a favor o en contra, no funciona de esa manera, ¿no? Adopta las decisiones de esa manera colegiada, como órgano colectivo, pero siempre va a existir esa preeminencia del presidente. Bien, a partir de ahí podemos ya entrar en el apartado relativo a la composición, estructura y funcionamiento del gobierno. Vamos a partir, como siempre, de la Constitución española, sobre todo en esta lección, en lo relativo al gobierno, y mucho más luego cuando hablemos de la administración. Hay que tener en cuenta que existen una serie de leyes que desarrollan esta regulación constitucional, las vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar en ellas, primero porque en la parte de la administración puede ser estudio de derecho administrativo, segundo porque en estas grabaciones, en estos temas, queremos centrarnos siempre en los fundamentos, es decir, en la parte común, en la parte, vamos a decir, más estable, mientras que a veces estas leyes, de hecho, a lo largo de la evolución o del desarrollo posterior a la Constitución española, en ocasiones estas leyes han sido modificadas o incluso derogadas o sustituidas por otras. Nosotros vamos a analizar solo la regulación actual. Pero, por supuesto, la regulación constitucional, que también tal vez pueda ser reformada en un futuro, pero que obviamente se presume una mayor estabilidad y es el centro y el núcleo de nuestra asignatura. Muy bien. Por lo tanto, para ver la composición y la estructura del gobierno, acudimos al artículo 98, luego ya veremos el 97 porque se refiere a las funciones, y nos dice: el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Y luego nos dice: el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Así que primero nos da una idea de la composición del gobierno y más adelante nos establece ya un poco la posición que va a tener el presidente y la que van a tener los ministros. Bien, del artículo 98, del que acabamos de leer, se deduce que el presidente tiene, que el gobierno tiene unos miembros necesarios, que son el presidente y los ministros. ¿Por qué?
porque la Constitución nos dice el presidente, los vicepresidentes, en su caso, es decir, puede haber vicepresidentes o no, los ministros y los demás miembros que establezca la ley. La ley puede establecer más miembros o no. Por lo tanto, miembros necesarios, presidente y ministros. Miembros potestativos, miembros que podrían establecerse, vicepresidentes, que aunque lo menciona la Constitución, solo dice en su caso, por lo tanto dependerá de la regulación que exista en cada momento, incluso de la situación de cada uno de los gobiernos, y otros miembros que puede establecer la ley. Esto implica una reserva que podríamos denominar relativa de ley, ¿no? La regulación de la materia puede establecer, o tiene que establecerse por ley en sus aspectos generales, ¿no? Lo que serían los miembros del gobierno, por ejemplo, pero la ley a su vez puede delegar o puede referir algunas materias para una regulación reglamentaria. Por ejemplo, actualmente la ley encomienda o autoriza al propio presidente del gobierno a modificar el número y denominación de los ministerios. Por lo tanto, la ley va a establecer cuáles son, como vamos a ver a continuación, los miembros del propio gobierno, pero también permite que el presidente del gobierno establezca la composición concreta, es decir, cuáles y cuántos van a ser los ministerios, ¿no? Y por lo tanto los ministros. Bien, la ley a la que se refiere la Constitución es la Ley del Gobierno, actualmente Ley 50.1997 de 27 de noviembre. En alguna medida, pero ya más bien para lo que son otros altos cargos, tendríamos que completarla con la mucho más reciente Ley 40/2015 de 1 de octubre, que regula el régimen jurídico del sector público. Bien, centrándonos en la regulación de la Ley del Gobierno, la ley, como no puede ser de otro modo, confirma que formarán el gobierno el presidente, los vicepresidentes en su caso y los ministros, tal y como dice la Constitución. Pero, en lugar de establecer otros miembros que podrían formar parte del gobierno, no lo hace. Por lo tanto, en la regulación actual del gobierno forman parte el presidente, los vicepresidentes, si los hubiere, porque eso va a depender del propio presidente, y los ministros. Es verdad que la ley de gobierno regula